Una historia de logros mexicanos, los ganadores del Premio Nobel. México, una nación rica en cultura y tradición, ha tenido en su historia un selecto grupo de individuos cuyos logros científicos, literarios y de paz les han otorgado el reconocimiento más prestigioso a nivel internacional, el Premio Nobel. Cada uno de estos galardonados representa un capítulo importante en la historia del país, reflejando su capacidad de aportar al mundo ideas, contribuciones y cambios profundos. Octavio Paz, El poder de la palabra, Nobel de Literatura, 1990. Octavio Paz caminaba por las calles de la Ciudad de México, su mirada absorta en el bullicio de la vida cotidiana. Para Paz, cada esquina, cada rincón de la ciudad, era un lienzo lleno de historias, de contrastes, de caos y belleza. Su obra literaria, profundamente influenciada por su entorno y sus raíces mexicanas, se expandió para hablar sobre la condición humana en un mundo que avanzaba hacia la modernidad, pero que al mismo tiempo se encontraba atrapado en sus propios dilemas existenciales. En 1990, Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer mexicano en recibirlo en esta categoría. Su escritura, llena de poesía y prosa crítica, exploraba desde la identidad mexicana hasta la naturaleza del amor, el tiempo y la política. Paz representaba la voz de México en el escenario literario internacional, siendo capaz de entrelazar la cultura indígena y mestiza con las corrientes filosóficas y estéticas del siglo XX. En su discurso de aceptación del Nobel, Octavio Paz, con su característico estilo reflexivo y profundamente humano, habló de la necesidad de unir a la humanidad en un mundo fragmentado. Para Paz, la poesía, el arte y el pensamiento eran las herramientas más poderosas para lograr esta unificación. En un contexto global marcado por divisiones ideológicas, políticas y sociales, Paz veía en el arte no solo un medio de expresión, sino un espacio donde los seres humanos podían encontrarse, reconocerse y dialogar sin las barreras impuestas por la modernidad. Durante su discurso, Paz señaló que la poesía no era solo un acto estético, sino un puente entre lo individual y lo universal, un lenguaje que trasciende fronteras culturales y temporales. La poesía, según Paz, tiene el poder de recordarnos nuestra humanidad compartida, nuestras pasiones y nuestras incertidumbres. Hablaba de una poesía que no solo se escribe, sino que se vive, una poesía que invita a la introspección y a la reflexión profunda sobre el sentido de la existencia y sobre los misterios del tiempo y del ser. Su obra es una prueba de ello, desde su análisis de la identidad mexicana en el laberinto de la soledad, hasta sus exploraciones filosóficas y estéticas en sus ensayos y poemas. Paz entrelazó temas universales con lo íntimo, buscando siempre el punto de encuentro entre lo local y lo global, lo antiguo y lo moderno, lo individual y lo colectivo. En su poesía, las palabras no son solo sonidos o signos, sino vehículos que permiten a las personas conectar con algo más grande, algo que, como decía Paz, habita en el misterio del ser humano. En su obra, se evidencia la convicción de que el arte y el pensamiento son formas de resistencia frente al caos, frente a la alienación que trae la modernidad, y frente a las divisiones que la tecnología y la política imponen sobre los seres humanos. Para Paz, la poesía era el terreno fértil donde los hombres y mujeres podían encontrarse en su esencia, donde las diferencias se desdibujaban y las conexiones más profundas podían ser redescubiertas. A través de las palabras, Paz creía que se podía tejer una nueva comprensión de la realidad. Una donde la dualidad y el conflicto dieran paso a la unidad y a la creación de significados compartidos. El arte es una forma de revelación, declaró Paz en su discurso. Y esa revelación no era solo estética, sino espiritual. La poesía, como el arte en general, tiene el poder de sanar las heridas de una humanidad fracturada, de iluminar las zonas oscuras del alma y de abrir puertas hacia nuevas formas de entendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Su mensaje en aquel discurso no era una simple celebración de su obra personal, sino un llamado a la humanidad entera para que se reencuentre con su capacidad de soñar, de imaginar, y de transformar su realidad a través del acto creativo. Paz, en ese momento de gloria, no se enfocó en la consagración personal que significaba recibir el Nobel, sino en subrayar el rol del arte como el último refugio de la libertad y del entendimiento mutuo. Según él,
el mundo se encontraba en un punto de inflexión, y la única manera de superar las crisis de su tiempo era mediante una profunda revalorización de la cultura y el pensamiento crítico, capaces de tender puentes en lugar de erigir muros. Para Paz, el poeta, el escritor y el pensador tienen la responsabilidad de no solo ser testigos de su tiempo, sino también de imaginar futuros posibles donde el diálogo y el entendimiento se conviertan en las fuerzas motrices de la sociedad. Alfonso García Robles, un arquitecto de la paz, Nobel de la Paz, 1982. Décadas antes del Nobel de Paz, Alfonso García Robles ya se encontraba profundamente involucrado en la lucha por un mundo más seguro y libre de armas nucleares. Diplomático de carrera y maestro en el arte de la negociación, García Robles jugó un papel crucial en la creación del Tratado de Tlatelolco en 1967, que estableció una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Este tratado marcó un hito en la historia mundial, siendo el primero en su tipo que prohibía completamente la presencia de armas nucleares en una región entera. El Premio Nobel de la Paz que Alfonso García Robles recibió en 1982 no fue simplemente un reconocimiento personal a su incansable trabajo, sino una señal poderosa de que el ideal de un mundo sin armas nucleares era posible. En un tiempo en el que la humanidad vivía bajo la constante amenaza de una guerra nuclear, la labor de García Robles fue un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la Guerra Fría. Mientras las superpotencias acumulaban arsenales y desarrollaban estrategias para el equilibrio del terror, García Robles y su equipo de diplomáticos latinoamericanos impulsaron una visión contraria, la idea de que América Latina podía ser un modelo de desarme nuclear para el resto del mundo. El Tratado de Tlatelolco, firmado en 1967 y que prohibía la fabricación, adquisición, prueba, despliegue y uso de armas nucleares en toda América Latina y el Caribe, fue una proeza diplomática histórica. En un momento en que el mundo se dividía en bloques ideológicos y los discursos se centraban en la destrucción masiva, García Robles consiguió reunir a los países de la región para crear una zona libre de armas nucleares, demostrando que la cooperación, incluso en tiempos de tensión global, era no solo posible, sino necesaria. Este tratado no solo fue un hito en la historia latinoamericana, sino también un ejemplo para otras regiones del mundo que más tarde buscarían establecer zonas desnuclearizadas. El Nobel de la Paz de 1982, otorgado a García Robles junto con la sueca Alva Myrdal, fue una reafirmación de que los esfuerzos por el desarme no eran meros ideales utópicos, sino metas alcanzables mediante la diplomacia. Mientras el mundo vivía el punto álgido de la Guerra Fría, con los Estados Unidos y la Unión Soviética inmersos en una carrera armamentista desenfrenada, la labor de García Robles sirvió para recordar que el diálogo pacífico y el consenso internacional podían, en última instancia, prevalecer sobre la lógica de la guerra. A través de sus esfuerzos, García Robles no solo logró que América Latina se mantuviera libre de armas nucleares, sino que sentó las bases para que México desempeñara un rol clave en el escenario internacional en temas de paz y seguridad global. México, que tradicionalmente había sido percibido como una nación de menor influencia en las grandes decisiones geopolíticas, se posicionó como un líder en los esfuerzos de desarme. Su capacidad para mediar, negociar y construir alianzas en momentos de tensión mundial mostró que los países de América Latina no solo eran receptores de las políticas globales, sino actores capaces de promover cambios significativos y duraderos. García Robles apostó siempre por la diplomacia, creyendo firmemente en que los problemas más complejos de la humanidad no debían resolverse a través de la fuerza, sino a través del entendimiento mutuo y la cooperación entre las naciones. Su visión contrastaba fuertemente con el clima bélico y competitivo de su tiempo, donde las grandes potencias priorizaban el poder militar sobre el diálogo. Para García Robles, el desarme no era solo una cuestión técnica o militar, sino un deber moral de todas las naciones, y su persistente trabajo demostró que incluso en los momentos más sombríos de la política internacional, siempre hay lugar para la paz si se busca con la suficiente determinación. El Tratado de Tlatelolco sigue siendo hoy un modelo de éxito diplomático y un símbolo de lo que es posible cuando los países deciden unirse en torno a un ideal común. García Robles, con su inteligencia estratégica y su compromiso con el desarme, abrió un camino en el que las armas nucleares no eran el destino inevitable de las naciones,
sino una opción que podía ser rechazada. Su visión sigue siendo relevante en un mundo donde las amenazas nucleares persisten, y su legado es un recordatorio de que la paz no es solo el resultado de la ausencia de conflicto, sino el fruto de años de diálogo, paciencia y negociación. Mario Molina, el científico que cambió el mundo, Nobel de Química, 1995. En los laboratorios, las teorías sobre la atmósfera terrestre flotaban entre papeles, experimentos y debates. Sin embargo, fue el científico mexicano Mario Molina quien logró conectar los puntos que muchos habían pasado por alto. Junto a Frank Sherwood Rowland, descubrió el efecto devastador que los clorofluorocarbonos, CFC, tenían en la capa de ozono, un descubrimiento que sacudiría las bases de la ciencia ambiental y provocaría una revolución en la política internacional. En 1995, Molina se convirtió en el primer mexicano en recibir el Premio Nobel de Química por su investigación pionera. Su trabajo no solo evidenció un problema crítico, sino que movilizó a la comunidad global a tomar medidas concretas. El Protocolo de Montreal, adoptado en 1987, fue una respuesta directa a sus descubrimientos, y sigue siendo uno de los tratados ambientales más exitosos del mundo. El legado de Molina no solo reside en su brillante carrera científica, sino también en el impacto directo que su trabajo ha tenido en la preservación del planeta. Cada premio, un reflejo de México. Los ganadores del Premio Nobel en México son más que figuras individuales, son símbolos del potencial y la influencia del país en el mundo. Octavio Paz, con su prosa y poesía, logró que la voz de México resonara en el universo literario. Alfonso García Robles, con su diplomacia, demostró que México podía liderar iniciativas de paz en un mundo cargado de tensiones. Y Mario Molina, con su ciencia, dejó claro que desde cualquier rincón del mundo es posible cambiar el curso de la historia. Cada uno de ellos es un recordatorio de que México, a través de su gente, tiene la capacidad de influir en el mundo de maneras que trascienden las fronteras, ya sea en el arte, la política o la ciencia. Y aunque los retos que enfrentamos como humanidad siguen siendo inmensos, las contribuciones de estos galardonados nos inspiran a creer que, desde cualquier lugar y con las herramientas adecuadas, es posible generar cambios que beneficien a toda la humanidad.